Nos acompaña en esta mesa también la doctora Noemí Gutiérrez, que va a decir unas palabras alusivas para comenzar, supongo. Bueno, buenas tardes. Como miembro del CETRIP, pero principalmente como responsable del área de las prácticas profesionales de la carrera de guía, es también un placer presentar al doctor Gittelman o al profesor Gittelman, que nos va a acompañar hoy. Alguien que desde la cátedra, creo que desde los inicios de la carrera de guía en nuestra facultad, venimos trabajando sus escritos, venimos elaborando guiados, artículos, trabajos, hacen ustedes también como estudiantes, pensando en este turismo comunitario, pensando en la cultura de la hospitalidad, pensando en esos artesanos del trato. Así que muchas gracias como parte de la Cátedra Práctica Profesional de la carrera de guía. Muchas gracias por estar acá, a los estudiantes y a los profesores que nos acompañan y tienen toda la libertad para preguntarle a don Gittelman. Le gusta que le pregunten, le gusta dialogar, por eso planteamos la charla, planteamos que hoy sea una charla, no una conferencia, sino una charla en la cual se establezca el diálogo con lo que él plantea y lo que ustedes tengan de inquietudes, tengan de necesidades. Bueno, Facundo. Ok, préstame el micrófono. Bueno, nos parece sumamente interesante que esté Jorge acá charlando con nosotros, porque desde el punto de vista de un centro de estudios de Turismo, Recreación e Interpretación del Patrimonio, del cual formamos parte, resulta que abordamos en general una realidad sumamente compleja y abordamos una realidad donde se observa un tejido social que se desgrana un poco lentamente todos los días. Viene a suceder que, como dice Jorge, la materia prima de ese tejido social no es otra cosa que la solidaridad, que me parece que no es sino otra forma de la empatía, ¿no? De ponerse en el lugar del otro. Y justamente para nosotros que abordamos desde la investigación, desde la extensión, esta realidad social, nos parece que la propuesta de Jorge ya no es un marco teórico, sino más bien una forma de comprender el mundo. Por eso me resulta sumamente interesante que esté él hoy acá charlando con nosotros y que podamos aprovechar sus experiencias sobre todo. No me extenderé más porque vinimos a escucharlo a él y no a mí. Así que le cederé el micrófono y los dejaré con ustedes. Muchas gracias a todos por ello. Usa este porque este está... Te dejamos aquí vos cualquier cosa. Bueno, buenas tardes. Yo, antes que nada, quiero que conozcan un poquito de quién soy, de dónde vengo. Porque yo digo, no solamente hay que ser riguroso en el uso de las palabras, sino también hay que ser riguroso con uno mismo, diciendo algo para que el otro sepa de dónde viene este tipo. Cosa que se pregunta a cualquiera, ¿y este qué formación tiene? ¿De dónde viene? ¿En qué universidad estudió? ¿Qué hizo de su vida? Fíjense, yo tengo 84 años. Entonces, digo, es un momento de hacer síntesis, ¿no? Un momento de, en pocas palabras, pero sí rigurosamente estudiadas, transmitir conocimientos. O más que transmitir conocimientos,
invitar a los jóvenes a que no salgan tan, cuando necesitan conocer algo. Yo soy arquitecto, por ejemplo. Si a mí me dan un tema para desarrollar, un alumno, o mejor dicho, yo le pido a un alumno que proyecte un jardín de infantes, ese alumno lo más probable es que vaya corriendo a la biblioteca a ver qué antecedentes hay de jardines de infantes en el mundo. Y resulta que eso que parece que es el trámite correcto, yo lo cuestiono. ¿Por qué lo cuestiono? Porque seguramente el proyecto que ese chico traiga va a tener una alta influencia de lo que él vio en los libros. Entonces, lo que propongo siempre es un ejercicio anterior a la biblioteca, que es el ejercicio que es el que nos hace producir conocimientos o introducirnos en el mundo del conocimiento. Bueno, ya les dije en definitiva, soy arquitecto recibido en la Universidad Nacional de La Plata, creo totalmente en la transversalidad. Yo soy un exiliado político y viví en La Plata hasta el 76 y con la dictadura me tuve que ir a vivir a las playas bonaerenses y resulta que ahí dejé mi profesión, pero esa formación que había recibido en la universidad me permitió una palabra que usan todos hoy, que es transversalizar los conocimientos. Y bueno, un poco por esa circunstancia dolorosa del exilio, me dediqué al turismo. Pero cuando empecé a mirar el turismo desde el lado de los profesionales del turismo, empecé a chocar con ellos. Empecé a chocar porque yo decía otras cosas y me combatieron porque decían, que se dedique a hacer casas, si este es arquitecto, ¿para qué se mete en lo nuestro? Entonces me costó mucho trabajo mostrar que había otro camino. A mí me decían que el turismo era una industria y me siguen diciendo que el turismo es una industria. Y yo creo que el turismo es una industria, pero también es una artesanía. Es más, diría que esencialmente es más una actividad artesanal que industrial. Porque en cualquier casa, la casa de ustedes, los servicios básicos del turismo están ahí. Dar de comer, dar de dormir, digamos, son actividades que para mí forzadamente se hacen industriales, pero en realidad la esencia está en la artesanía. Por eso uno de mis libros se llama Los artesanos del trato. Les doy un ejemplo de cómo percibe la actividad turística el sector industrial, aquellos que dicen que el turismo es una industria. Yo vivo cerca de Mar del Tuyú o de Santa Teresita, no sé, cualquiera de esos lugares tiene un cartel que dice bienvenidos, cualquier pueblo, bienvenidos.
Y cuando se habla de esos lugares, se los cita como ciudad turística, por ejemplo. Esto es una ciudad turística. Cuando en realidad lo más importante debiera ser reconocer que es una comunidad anfitriona, que son dos cosas totalmente distintas. En última instancia, la comunidad anfitriona construyó una ciudad turística, pero básicamente debiera ser una comunidad anfitriona. Es decir, que el residente ya tiene un rol, el rol de anfitrión. Cuando yo veo planteado el turismo en esas condiciones, llego a la conclusión de que hay otro paradigma, que es este, el turismo como artesanía. ¿Y por qué motivo hablamos de ciudades o pueblos y no hablamos de la gente? Entonces, yo ahora voy a empezar haciéndole a ustedes algunas preguntas. Esto vale para todos, para los que leyeron el libro y para los que no lo leyeron, o los libros, mejor dicho. ¿Qué diferencia hay entre sociedad y comunidad? Alguien que se anime a contestarme esa simple pregunta. Dale. A mí se me hace, bueno, improvisando la respuesta un poco, que la sociedad es un concepto más general y comunidad es un objetivo de sociedad en la que uno pretende vivir para vivir justamente una sociedad mejor y para que haya más horizontalidad en los vínculos, para que no haya tanto cuestiones, bueno, como hablamos un ratito de meritocracia que se imponga y demás, sea lo que uno apuesta justamente para desarrollar un turismo autóctono también. Bien. ¿Algún otro que quiera opinar sobre ese tema? Para mí el sentido de comunidad tiene que ver con un sentido de pertenencia también a un lugar. Y el de sociedad es como, bueno, somos socialmente todos, vivimos y convivimos ahí por algo, pero a veces no nos sentimos integrados a eso. Sí. Sí, y yo agregando un poquito a lo que ella está diciendo, porque concuerdo con lo que ella dice, comunidad para mí es que socialmente tenemos que estar organizados también para recibir a la persona que viene de afuera y mostrarle lo que nosotros tenemos para mostrar, que viene a ser, en este caso, una ciudad para que pueda llegar a ser. Yo también quería sumar a lo que dijo la compañera, lo veo ligado a un sentido de pertenencia también, de comunidad social, una relación como más estrecha con un país, en ese sentido de pertenencia. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué somos? Somos. Está bueno. Sí, eso lo decía al principio. ¿Qué somos? Somos sociedades porque una de las cosas que permanentemente planteo es seamos rigurosos con las palabras. Usemos pocas palabras, pero con el sentido que la palabra tiene, porque si no somos unos charlatanes y resulta que queremos comunicar, tenemos toda la tecnología y no comunicamos nada. Entonces, ser riguroso. Entonces ahora les hago otra pregunta, que es esta. Porque acá supongo que muchos de ustedes no son de Río Negro, unos son de Río Negro, otros son de diversos lugares.
¿Cómo somos en general? ¿Somos comunidades o somos sociedades? ¿Cómo estás? Para mi gusto somos una sociedad. Vivimos actualmente en sociedad, pero cada una de las personas también se puede identificar como una comunidad. Por ejemplo, el ejemplo de la comunidad mapuche, esa agrupación de personas se identifica como comunidad mapuche y tiene estilos de vida o reglas que son su estilo de vida y adoctrinamiento. No sé si es un adoctrinamiento, pero un estilo de vida con el que ellos se representan. Sociedad nace a lo que vivimos todos los días y cada persona tiene un estilo de vida, una familia diferente y vivimos en sociedad. Distintamente, con visiones diferentes, estilos de vida diferentes. Quizás eso es lo que también es lo que llevó a su libro, cuando yo lo leí también, que hablaba de la comunidad anfitriona. El hecho de que había un grupo de alumnos de sexto, séptimo grado que era que ellos decían a la población de Buenos Aires que, bueno, que querían recibir una afluencia más de turistas, puede ser, y que se agruparon con la comunidad de la escuela y de esa manera pudieron como visibilizar más la situación en la que estaban pasando, porque se ve que era un momento en el que el turismo estaba, que no había una afluencia de turismo hacia ese lugar. Entonces, a partir de ese marketing directo, creo que había leído por ahí, lograron poder divulgar mucho más las características que tenían en cuanto al lugar y a la comunidad en sí, y al trato que ellos tenían. Y bueno, es... Hola. Ahí sí. Y bueno, era más que todo eso, que vivían en un lugar, vivían en sociedad, pero de esa manera estaban como que buscando más, eran una comunidad anfitriona, pero estaban buscando que lleguen más turistas para poder tener una mejor temporada en cuanto a al turismo y a la temporada de invierno que se venía. Creo que eso fue en base a que todos eran una sociedad, sí, pero también vivían en comunidad. Cada uno era diferente, pero se organizaron con la escuela para poder lograr esa afluencia de turistas. Eso es lo que más me quedó del libro. Bueno, yo voy a seguir con las preguntas por un ratito. En algún momento de la educación, en nuestra educación, la educación que hemos tenido todos, se habla de tejido social, de que tenemos una obligación de tener un tejido social. ¿Saben ustedes qué es un tejido social? ¿Les han enseñado qué es un tejido social? Porque, por ejemplo, ustedes saben lo que son las redes, ¿no? Todo el mundo hoy habla de las redes. Si yo les pregunto, acá hay dos preguntas, ¿no? Si yo les pregunto las redes que usamos todos los días, ¿de quiénes son los dueños de las redes? ¿Se dan cuenta que las dos preguntas tienen que ver? Porque por un lado, yo pregunto, ¿alguien en algún momento les dijo a ustedes que se debe crear un tejido social y cómo hacerlo? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, estas famosas redes que usamos todos los días, ¿ustedes se preguntaron de quiénes son? ¿Quiénes son los dueños de las redes? ¿Somos nosotros? ¿Qué dicen ustedes de eso? Creo que no somos los dueños de las redes. Tal vez no somos como los dueños de las redes porque no las
fundamos, por así decirlo, pero sí, si no estuviéramos nosotros usándolas, no existirían a la vez. O sea, como dueños fundacionales no, pero sí quienes le dan el sentido, tal vez, a las redes sociales. Y con respecto a lo de los tejidos sociales, considero que no nos enseñan, pero sí es algo que va como implícito, ¿no? Tal vez, como que, nada, como ser humano que forma parte de una sociedad. Bueno, acá sí lo vemos obviamente en la universidad, en la carrera, pero no es algo que te enseñan comúnmente. El micrófono es para que se pueda captar también. A ver, allá. Buenas tardes. Respecto a la primera pregunta de las redes, digamos, lo que puedo decir en lo personal, los dueños, los propietarios son las corporaciones. O sea, se sentir identificadas con la persona del fundador, pero en general las corporaciones que comercian con los datos privados de las personas. Y después respecto al tejido social, sí por ahí lo más reciente, lo que uno escucha es justamente lo contrario del tejido social. El debilitamiento del tejido social, la pérdida justamente de ese carácter que tiene de vínculos y de relaciones directas, el cara a cara entre las personas, en condiciones de igualdad, que está asociado a vínculos, a lazos de solidaridad, de un propósito común. Entonces eso está también cercano a la construcción por ahí de comunidad, que tienen un propósito, que tienen un vínculo, que establecen justamente esos lazos solidarios para poder llegar a alcanzar los objetivos que se proponen comunitariamente. Sociedad por ahí lo veo como desde el punto de vista más impersonal, más cercano a lo que sería una serie de tipo sociológico, que se aglutina, digamos, comunidades dentro. Y tiene una forma, una estructura, un carácter en este sentido. Eso es lo que Bien, pero como conclusión podemos sacar que nadie en el sistema educativo no se plantea la necesidad de crear tejido social. Un poco, cada uno hace lo que quiere, ¿o no? Ahora, con el que cada uno hace lo que quiere, hemos llegado hasta hoy. ¿Y cómo hemos llegado? ¿Hemos llegado bien? ¿Hemos llegado mal? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo nos sentimos? Entonces, yo voy a tratar con un breve dibujito en el cual pueden intervenir todos, demostrar algo que la educación no muestra y que es necesario mostrar desde el principio. En el sistema educativo. Ustedes dijeron, ¿cómo es tu nombre? David. David dice algo que es cierto, y es que de las redes son dueños las corporaciones, no somos dueños nosotros. La prueba está, que si alguien baja una palanca, no tengo más redes. ¿Es así o no? Entonces, si hay alguien bajando una palanca hace que no tengamos más redes, no son nuestras. Ahora, el tejido social. Antes le voy a hacer una pregunta sutil, que no está en los libros. ¿Qué diferencia hay entre red y tejido? A ver.
A ver. Voy a cantar. Yo creo que la diferencia, creería que el tejido implanta, más o menos que implanta, como dijo la compañera, está implícito, por así decirlo. O sea, está implícito como una especie de moralidad dentro del tejido. En cambio, si uno se mete en las redes, en Twitter, bueno, X, todas esas cosas, es como que hay cierta falta de moralidad, hay como una diferencia extraña en todo eso. Es como si el tejido estuviese, pero no lo respetase, por así decirlo. Sabemos que la persona que está del otro lado de la computadora, del teléfono, está dentro del tejido, pero no lo respeta cuando está en redes. Es como si no se tuviera en cuenta, por así decirlo. Eso es más. Dale. Identifíquense por el nombre, porque si no, no puedo. No, yo lo David. que identifico a priori, así, lo que primero pienso es el carácter estandarizado que tiene una red, asociándolo a las cuestiones electrónicas, con nodos, con flujos de información, y por el otro lado el carácter más de igualdad, pero también de un carácter artesanal. El tejido se teje entre pares. Las redes se establecen y pueden estar también establecidas a partir de alguien que dirige justamente o orquesta el sentido de esa red. Bueno, les cuento algo que ustedes quizás no sepan. Yo soy el fundador y el director de la EPA, que es Escuela Popular de Anfitriones. Entonces, de ahora en más, en vez de dirigirme a mí mismo, voy a decir, la EPA dice, ¿está? Bueno, les voy a decir lo que dice la EPA, para los que leyeron y los que no leyeron el libro. La EPA, en primer lugar, dice que, coincidiendo con lo que dice David, es que las redes las mal llamadas redes sociales no son nuestras, son de las corporaciones que hacen lo que quieren con las redes. Nosotros nos creemos a tal punto que ni siquiera nos planteamos de quién son las redes. Las usamos y listo. Pero es importante saber que no son nuestras. La primera diferencia entre red y tejido es que la red, esto es físico, es físico. La EPA dice, la red atrapa y el tejido contiene. ¿Qué significa esto? La red de un pescador, por ejemplo, es una red cuya trama es esta. ¿Se ve de todas partes este dibujo? ¿Se ve mejor? Sí. Estas son las redes para atrapar. Ahora, la EPA dice, esta es una red para atrapar. Y esta es una red para contener. Por eso es que a esto se le llama red, que no es nuestra, y esto se llama tejido,
y lo tenemos que construir nosotros. No se construye espontáneamente. Esto para la EPA, ojo. La EPA respeta cada una de las opiniones. ¿Pero se entiende fácil esto? Nosotros somos responsables de crear esta red, si la quieres llamar. Nosotros la llamamos tejido, porque fíjense, cada una de las prendas de ustedes que ¿tienen redes o tienen tejido? Tienen tejido. Alguien los tejió. Entonces, una de las cosas que me parece fundamental en este momento es decir, esto nos tienen que enseñar a tejer. Eso se llama tejido social. Esto es algo que nos tienen que enseñar cómo se hace desde que empezamos nuestra enseñanza o nuestra educación. Vamos a ver un poco qué pasa con un tejido. ¿Qué cosas tiene un tejido? Tiene la materia prima, ¿qué más tiene? Un tejedor o tejedoras. Tejedores. Tejedores. Y herramientas. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí. ¿Y conocimiento no sería también? Sí. Porque, o sea, si no sabes tejer, no lo podrías hacer. ¿Cómo? Intentarías conocimiento. ¿El conocimiento también entraría o entraría dentro de las herramientas? Justamente, la materia prima para la EPA es la solidaridad entendida como la capacidad que todos tenemos de adelantarnos a la necesidad del otro. Adelantarnos. Por eso, la EPA habla de la necesidad de ser riguroso con las palabras. Porque si vos decís que es ser solidario, es una persona que se adelanta permanentemente a la necesidad del otro. Entonces, esa persona puede tejer. La herramienta acá está la materia prima, acá está los tejedores y acá está la herramienta. La herramienta es algo que crea la EPA, porque en las carreras de comunicación no se habla, y que se llama comunicación fondeada. Esto no lo van a encontrar en los libros porque no fue posterior. Comunicación fondeada. ¿Qué pasa con la comunicación fondeada? Normalmente, cuando nos comunicamos con el otro, supongamos que esto es un vaso, nosotros nos comunicamos en la superficie o vamos al fondo. Normalmente, en la comunicación cotidiana, ¿dónde andamos? ¿Acá o acá? ¿Dónde dicen que andamos? Estamos acá. Lo que pasa es que esto está alimentado ¿por qué?
estas comunicaciones nuestras son comunicaciones de la superficie. La EPA dice que estas comunicaciones en gran medida están alimentadas por esto que llamamos tejido social. Entonces nosotros recibimos una información que después la llevamos a la mesa familiar o a la mesa, a los grupos de pertenencia. Entonces nosotros estamos acá, en la superficie, y acá estamos en el fondo. ¿Sería bueno visitar el fondo? ¿Nos cambiaría un poco la vida? ¿Qué dicen? Sí. ¿El fondo No sé. sería una charla interna? ¿O conocer lo que nosotros queremos decir o sentir? En vez de escuchar lo que dice el exterior, pensar lo que uno quiere o decide. Sí, pero es un ejercicio difícil. Yo los voy a guiar y lo van a hacer ustedes el trabajo. Vamos a suponer que todos nosotros, esto es un taller de la EPA, a los cuales, obviamente, en la mayoría de los casos asisto. Entonces, cada uno de ustedes tiene una tarea para llevarse a su casa. La tarea es, en primer lugar, observar la necesidad de cada uno de los integrantes de esa familia o grupo de pertenencia, ¿no? Observar. Está el abuelo ahí, está el padre, está la madre, están los hijos. Entonces, cada uno de ustedes tiene que ir y hacer esa primera tarea, observar. Cuando se pongan a observar, se van a dar cuenta de la necesidad de cada uno. Aunque ese no lo diga, no lo exprese. Ese observar lo tiene que llevar cada uno de ustedes, lo tiene que llevar a ver la necesidad de cada uno de los miembros. Yo tomo un ejemplo de algo que me pasó. Un chico volvió a su casa, se puso a observar, y resulta que se encontró con que el abuelo, que tenía un remis, le había enseñado a manejar a él, que recién cumplía 18 años, le había enseñado a manejar. Pero resulta que a la noche, el auto, el abuelo, que ya era abuelo, ya era grande, se levantaba como una rutina a entrar el auto, a garaje. El chico observó eso, dijo, acá hay una necesidad. Entonces, el abuelo le prestaba el auto todos los fines de semana para que salga a pasear. Pero un miércoles, fuera de los fines de semana, ese chico le dio la llave del auto al abuelo. El abuelo le dijo, el abuelo sorprendido. Primero observar, después sorprender. No, abuelo, mirá, yo me doy cuenta, vos me prestaste el auto, me enseñaste a manejar, me lo prestás todos los fines de semana. Yo lo que quiero todos los días es ayudarte, entrando el auto yo. Y además, esa repasada que le das vos con el trapo rejilla, se la voy a dar yo. Claro. Eso
en el seno familiar fue una bomba, porque todos empezaron a mirarse, che, ser solidario es adelantarse a la necesidad del otro. Después del asombro aparece el contagio. Entonces, otro hijo, o un hijo, un nieto, no importa quién, se contagió y dijo, uy, mamá, el laburo que tiene mamá, va a hacer las compras, después hace la comida, después lava, después, y después, y después, y después, y después, resulta que yo estoy hablando de un modelo que tiene que ver con mi edad, ojo. Entonces, ¿qué pasa? Esa primera acción que produjo asombro, produjo también contagio. Y al cabo de un año, esto está contado por un chico con todos los detalles. La familia había cambiado. ¿Saben qué había pasado? Habían creado un micro tejido social. En este caso sería un tejido familiar. La familia ya no sería 6 personas bajo un techo, sino que sería un tejido bajo un techo. Y los resultados se veían todos los días. Sí, era una cosa que el asombro se repetía permanentemente porque el accionar de cada uno era diferente. Todos estaban pensando en todos. Todos estaban pensando en todo. ¿Qué pasó con esta familia? Esta familia, como todas las familias, con gran influencia de las redes sociales y los medios masivos, esta familia, al crear tejido social, se dio cuenta que ahí empezó a percibir que la red, llamada red social, es de otro. Porque la red, como les dije hoy, uno se puede dar cuenta fácilmente porque uno tiene internet. Resulta que un día, no tengo internet. ¿Qué significa eso? Un día tengo luz, otro día no tengo luz. ¿Qué significa? Vengo de un lugar donde los vecinos compraron un grupo de electrógeno y tienen luz todos los días. No hay cortes, salvo que haya alguna avería, alguna rotura. Pero lo más importante es que esa familia dejó de comunicarse en la superficie para ir al fondo. Y en el fondo, en este recorrido, la EPA lo que propone es que se vaya viendo dónde hay solidaridad y dónde no, y dónde debiera haber solidaridad y dónde se podría llegar a utilizar la solidaridad como materia prima. Todo esto es fácil de entender, ¿no? Bueno. Si nosotros tenemos tejido social, tenemos contención social. El que está mal,
no se cae. Porque el tejido social garantiza contención. El caso que les conté es un caso bien concreto de cómo una familia se transformó. Ahora, si yo les hago este dibujo, ¿esto qué es? ¿Una comunidad o una sociedad de individuos aislados? ¿Qué? Nosotros, sin darnos cuenta, tenemos esto. Es una sociedad de individuos aislados. Tenemos que transitar este camino, llegar a él. ¿Es distinto esto a esto? Bastante distinto, ¿no? Bueno, todo este desarrollo, que es tan simple, explica o trata de explicar por qué estamos como estamos. El otro no existe. Somos el último dibujito. Entonces, ¿qué es lo que hay que enseñar? ¿Qué es lo que hay que enseñar y no se enseña? Porque están todos los elementos. Está la materia prima, que es la solidaridad, entendida como la capacidad que tenemos de adelantarnos a la necesidad del otro, que es lo que pasó con esa familia. Todos somos tejedores y la herramienta es justamente una comunicación que va a surgir fácilmente si tenemos tejido social. Si somos capaces de crear tejido social, ya no vamos a deambular allá arriba en la superficie. Naturalmente vamos a ir al fondo, por eso la comunicación fondeada es la comunicación que nos tienen que enseñar también. A ver si se animan a darme un ejemplo. Algo le conté yo a Juan Cruz hoy. ¿A quiénes les gusta el fútbol? Sí. Nadie vio. Lo que pasa es que nadie quiere hacerse cargo de levantar la mano para hablar. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te gusta el fútbol? ¿Te parece un deporte justo? ¿Por qué? Porque es muy competitivo, que gana el más fuerte, el más habilidoso. No todos tienen las mismas actitudes y actitudes. A ver, David. No, por ahí respecto del fútbol, de lo que decía, me acordé de una expresión que tenía Dolina en uno de sus libros, en que hablaba que el fútbol era el reflejo de la vida, porque estaban todas las cualidades presentes de la vida en el juego. La audacia, la capacidad del engaño, el sacrificio por el resto de los compañeros, las actitudes egoístas también de algunos, y así iba nombrando varias, entonces con lo cual decía que el juego del fútbol era reflejo de la vida real. Yo lo sigo bastante a Dolina y estoy de acuerdo, pero yo voy por otro camino. Yo digo, ¿es justo el fútbol? No. Esta sociedad de individuos aislados, esta,
vivimos. ¿Es una sociedad justa? Y si ganamos es justo. Nos unimos todo ese día. Ah, mira qué interesante. Por ejemplo, el mundial. Es cuando todos nos unimos. Pero si no, somos así. ¿Es una unión o nos juntamos? En realidad nos juntamos. Nos juntamos. Porque no nos conocemos cada otro. No, nos juntamos ante un hecho deportivo que nos gusta a todos, entonces nos juntamos. Juntarse y unirse no tiene nada que ver. Para la EPA, eso es básico. En esto de imaginar un mundo más justo, esto lo estoy experimentando en la EPA con buenos resultados. Un día, cualquiera, no importa, yo soy de un club chico, se llama Gimnasia y Esgrima de La Plata, soy hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Que Gimnasia y Esgrima de La Plata gane es un milagro. Es un milagro. Pero ¿saben una cosa? El plantel de Boca, si el plantel de Boca cuesta 10, el de Gimnasia cuesta 1. Entonces, acá viene la pregunta, ¿cuál es la necesidad en el fútbol, que tiene un hincha de fútbol? ¿Cuál es la necesidad básica que tiene un hincha de fútbol? A ver. Que gane, que juegue bien, que sea competitivo. Bueno, bien, por ahí. Lo que quiere un hincha de fútbol es tener el equipo más competitivo posible. Pero si el equipo de Boca vale 10 y el de Gimnasia vale 1, de ninguna manera esto puede ser posible. Digamos que el fútbol, para que sea justo, estoy transitando el fondo, ¿Está claro? Estoy transitando el fondo, porque arriba, che, ¿cuánto ganamos? ¡Qué bárbaro! ¡Qué golazo que hizo! Mirá, qué bárbaro. ¿Y quién es el director técnico? Y la hinchada, ¿viste? Las hinchadas, estamos en la superficie. En el fondo, che, qué bueno sería que todos tengan un equipo competitivo, ¿no? Entonces ahí aparece lo que significa transitar el fondo, la comunicación fondeada. Y un chico, muy enganchado con la EPA, trajo este planteo. ¿Sí? Yo creo que el fútbol es injusto porque yo soy, supone, de Defensores de Cambaceres, por decir un equipo que ni siquiera juega en primera, ¿no? Y jamás vamos a, si un día le ganamos al más poderoso, va a ser un milagro. Entonces lo que él proponía era lo siguiente. Una bolsa, figurado esto, ¿no? De todos los jugadores de primera. Todos los jugadores de primera división, una bolsa. De este lado los clubes. Y mediante un bolillero, bueno, ahora vamos a elegir arqueros. Y resulta que la bolilla que cae le da como arquero, el mejor arquero se lo da Gimnasia. Y así con cada uno. De tal manera que todos los hinchas
van a tener el equipo más competitivo, porque todos van a tener de los peores jugadores y de los mejores. Y por ese camino empezó a delirar él. Estaba buenísimo porque cambiaba todo porque el tema de la plata de los jugadores no tenía intermediarios, entre las cosas que él decía, ¿no? No había intermediarios y había un sueldo para todos los jugadores de primera división. Listo. No había estrellas. Resulta que yo dije, a este le van a decir de todo, ¿no? Resulta, para mi asombro, todos dijeron, qué bueno que estaría, porque todos tendríamos un equipo competitivo. Entonces, esto yo lo uso para mostrar cómo cuando uno dice en la superficie, hablamos tonterías. Se habla de lo que dicen las redes. No es así. Hay que tomar el tema y llevarlo al fondo. Cualquier tema que se habla en la superficie tiene mucho para dar en el fondo. El fútbol sería un ejemplo. Es el que él dio cuando había que mostrar cómo se podría mostrar la solidaridad hacia el hincha de fútbol, haciendo que todos los equipos sean igual de competitivos. Es decir, que para la EPA, la solidaridad es la piedra angular, no solamente del turismo, sino es la piedra angular de la vida social. Si nosotros somos solidarios, nos tienen que enseñar, eso nos tienen que enseñar, que lo primero que tenemos que hacer es ser solidarios. Porque es fácil decir, no, a mí me interesa el otro, así como lo demostrás. Miles de ejemplos tengo, ¿no? De personas que dicen, no, yo por ejemplo, mi vecino es muy viejo y la vereda no la barre nunca, se la barro yo. Y ejemplos de estos, miles. Entonces, uno llega a algunas conclusiones que son para pensar. Por eso yo no les voy a recomendar ningún libro, ni siquiera les pregunté a ver quién leyó los libros míos y quién no los leyó. Lo que sí les puedo asegurar que si desde el primer momento de la educación nos enseñasen a crear tejido social, el mundo sería distinto. Y esto se puede verificar hoy, cada uno de ustedes, cuando hoy vaya a su casa. No es algo complejo, nada. Che, a ver la necesidad. A ver, ¿qué estoy haciendo yo por el otro? ¿Qué no hago? Por ese camino llegué a una conclusión. La EPA llegó a una conclusión. Que el turismo debiera ser el arte de hermanar a los pueblos. Porque, en definitiva, es una cuestión de escala. Nosotros estamos hablando de una escala familiar, pero en una escala global es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Cómo vamos a hablar nosotros de nuestros hermanos latinoamericanos si no tenemos otra formación?
Si tenemos una formación donde primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y siempre yo. La EPA dice, en algún momento podremos hablar de la hermandad latinoamericana, cuando el turismo sea el arte de hermanar a los pueblos. Pero ¿por dónde se empieza? Se empieza, la escala es esa, la escala es la pequeña escala familiar o de grupos de pertenencia. Bueno, a ver, hablen un poco ustedes. Yo te quería decir, Jorge, que en el ejemplo que diste de los equipos de fútbol, ahí tiene una gran importancia el azar, porque puede ser de que el equipo que tiene los jugadores menos talentosos siga teniendo los mismos, si no sabemos qué probabilidad tenga de salir uno bueno y uno malo, uno bueno y uno malo, ¿no? Habría que analizar las probabilidades tal vez, para que sea equitativo. Yo lo di como ejemplo de un chico del taller de la EPA que se le ocurrió que se podría hacer al fútbol un deporte más justo. Esa es la palabra. Está bien, está bien. Entonces, sí, todos los hinchas tenían la posibilidad, tenés razón, es el azar. Sí, sí. Pero también es cierto que el equipo más pobre podría llegar a tener el delantero estrella. ¿No? Es decir, cómo la justicia se establece. Ahí hay, antes que nada, mira qué interesante lo que vos decís, porque si un equipo tiene los mejores jugadores y otro equipo tiene los peores, ¿qué gracia tiene que el mejor equipo que le haga 6 goles al que tiene los peores? Por eso es injusto. Después, la organización que este chico imaginó, la organización de todo el sistema del fútbol mundial, es un delirio de él que tampoco tiene sentido discutir acá. Acá lo que a mí me parece que es más importante es darse cuenta qué nos falta. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta a nosotros? Que nos enseñen desde el primer momento que tenemos una responsabilidad social que transita también por lo familiar, pero justamente si estamos hablando del otro, estamos hablando de tejido, bueno, ¿saben qué? Hay que aprender a tejer, ¿eh? Y en ese caso, las redes ¿tendrían la influencia que tienen hoy? Porque su tejido social sería más fuerte, estaría fortalecido. Entonces ni nos podrían manipular. Tal cual. Ahora, acá veo muchos de ustedes son jóvenes. Les voy a hacer una pregunta que yo creo que es muy importante para la EPA. Y la pregunto siempre, que es esta. ¿Son felices ustedes? En general, ojo, son cosas que a mí me sirven. En última instancia me están enseñando ustedes a mí, ¿está claro? Es como un chequeo. A ver. Una retroalimentación. Tal cual. Va a sonar extraño, pero me gusta
Suena raro, pero sí, pero me refiero. Es como... ¿Cómo decirlo? Como la teoría de la vida perfecta, eso de que uno siempre es feliz y todo eso, ese aspecto de que uno no para de pensar en la felicidad o que quiere ser feliz con algo. Me gusta pensar de vez en cuando que soy feliz, de verdad me siento feliz, como todos, que creo que estamos acá, hay momentos en los que nos sentimos tristes, nos sentimos enojados, tenemos variaciones de emociones, pero es bueno ponerse a pensar que si uno está triste o está insatisfecho, apuntarse más a la idea de que es cuestión de mejorarlo, es cuestión de apuntar a algo, ¿cómo decirlo?, mayor a la felicidad que uno tiene en algunos ciertos momentos. No ser, por así decirlo, eternamente feliz o el más feliz, sino encontrarle felicidad a otras cosas, variar la felicidad, no pensar siempre en lo mismo. Por eso de vez en cuando pienso que no necesariamente estoy todo el tiempo feliz, estoy en un punto muy neutro, en el que ya es como que lo que me hace feliz no me disgusta, pero hay algo que puedo encontrar que me haga más feliz. O ese es el punto de vista, no me pego. A ver. No juzgamos a nadie. Ojo que a lo mejor la pregunta estuvo acotada a propósito, estuvo acotada a propósito. Es una pequeña trampita. Pero ¿por qué una pequeña trampita? Porque estamos acostumbrados a contestar lo que nos pasa a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos una sociedad de individuos aislados. Si fuésemos parte de un tejido, cuando yo hago esta pregunta, casi todos van a estar siendo parte de la pregunta. Por lo tanto, van a ser parte de la respuesta. Está bien lo que vos decís, es correcto, pero la pregunta en realidad apunta a ustedes, ojo, que son sociedades de individuos aislados, Si yo les pregunto, ¿quién será más feliz? ¿Una sociedad de individuos aislados o una sociedad que ya no es sociedad, sino comunidad, que tenga tejido social? ¿Dónde existiría un bienestar? Dejemos la palabra felicidad, un bienestar. ¿Dónde habría más bienestar? ¿Acá o allá? En una sociedad donde tengamos contención, parece que No se escucha, no tenés la... Me robaron el micrófono. Se lo dejaron de... Decía, en un contexto donde tengamos esta contención, donde veamos que nuestros pares estén preocupados por nuestro bienestar. Yo creo que sería como algo más utópico, en cierta forma, una sociedad más perfecta, o quizás pide una mejor vida, en cierta forma, porque todos sabemos que cuando alguien está mal, tenés un resguardo, un respaldo que te pueda asegurar. Hay contención, claro. Hay contención afectiva. No hay que tenerle miedo a la palabra, lo afectivo. Eso es lo que debe distinguir al ser humano. ¿Por qué se habla tanto de deshumanización? ¿Por qué hablamos de deshumanización? ¿Por qué? Porque esto que estamos viendo nosotros es lo que pasa en todo el planeta, No crean que lo que estamos diciendo acá es lo que pasa en la Argentina. No. Esto es el hombre universal. El hombre universal vive así, vive en sociedades de individuos aislados. Cuando en realidad tejido social equivale, para que esto quede claro, tejido social es igual a comunidad.
Esto es el modelo nuestro. En general, en el mundo vivimos así. Esto parece muy pretencioso lo que yo les voy a decir, porque se imaginan todas las disciplinas que abordan estos temas, que tienen que pasar por la antropología, por la sociología, digamos, esto que estoy planteando, que plantea la EPA, es lo que en la EPA le llamamos un trazo grueso, A nosotros, en nuestra educación, acá tomo por otro camino, en nuestra educación no aparece de ninguna manera la necesidad de crear comunidad. Y como no somos rigurosos con el uso de las palabras, en un mismo discurso metemos la palabra sociedad y comunidad como si fuesen lo mismo, no tienen nada que ver. Porque la sociedad no es materia prima de nada. Y la solidaridad es materia prima del tejido social que equivale a comunidad. Cuando en un grupo humano prevalece la solidaridad, ese grupo humano va a ser, yo hoy hablé de la palabra felicidad, es una palabra que no me gusta mucho, pero la uso porque la usamos todos. Llamémosle el bienestar. Y creo que lo explicó alguno de ustedes cuando dijo, no se siente contenido, ahí está todo. Y en realidad, de lo que está hablando la EPA es del valor de lo afectivo, porque pareciese que es algo que está dentro de las ciencias exactas, ¿no? Hago esto, sumo esto y sale esto. No es así. Acá hay un mensaje que pone en el centro lo afectivo. Lo que pasa que el ser solidario implica dar afecto. ¿Está clara esa? ¿Ustedes en general creen que reciben mucho afecto? No. ¿Qué tal? ¿Alguien iba a hablar de eso? Sí. Buenas tardes. Retomando un poco lo anterior, por ahí quería darle un giro de tuerca al tema de la red. Yo considero que hoy la red es necesaria, que existe y que inevitablemente nos está llevando puestos en esta temática de la enajenación de la persona. Por ahí, al haber crecido con el uso de la red que hoy tiene, colaboran a la enajenación, al número, a la sociedad, y también libera un poco cierto freno que tenemos al decir ciertas opiniones. Voy a que las redes hoy son muy violentas en cuanto al uso de la palabra, porque es más fácil decírselo a un número que a una persona que yo tengo enfrente. Entonces, quería preguntar desde la EPA, ¿cómo se atraviesa la creciente enajenación? Porque estaría muy bueno formar un tejido social y lograr una comunidad, hablando acá, ciudad de Neuquén, que genere una contención para cualquier ciudadano acá o cualquier persona que venga pensándolo como la universidad. Personalmente considero que no es así y que vamos a todavía por ahí más enajenación y más deshumanización. Entonces,
cómo se atraviesa desde una institución que trata justamente de generar lo contrario, la creciente deshumanización de las personas, y por ahí sí no se pensó, que probablemente sí, pero para preguntar, por ahí no marginar a la red, sino como repensarla a la reutilización, porque yo me considero activista ambiental. Lo más cerca que tenemos acá para el cuidado es el río, y yo tener una red social, por decir una muy conocida que es Twitter, a mí me ayuda ver una foto de alguien más arriba o más abajo del río, a decir, bueno, yo no tengo una botella acá para que cuando se bañen río abajo no le choque a alguien la botella en la cabeza, por decir un ejemplo. Está bien. Entonces, si desde la institución se piensa al uso de la red o cómo se puede hacer para transformar ese uso y no por ahí quitarlo de la imagen, como no hay que hacerlo o no hay que tomarlo como se usa. Bueno, la EPA, es interesante la pregunta, porque la EPA parte de la base que hay que respetar todas las opiniones y darle cabida a todo lo construido. Cuando la EPA habla de solidaridad, que quede claro que la solidaridad no es solamente con los seres humanos, es con los animales, con las plantas, con el mundo vegetal. Digamos, era la pregunta, vos hiciste la pregunta justa, porque yo les iba a preguntar en relación al medio ambiente, ¿cómo se comporta esta sociedad de individuos aislados y cómo se comportaría aquella comunidad en donde hay tejido? ¿Qué les parece? Y el tejido tiene como base la contención, contempla a todos los individuos. Contempla todo. Por eso es que cuando la EPA habla de adelantarse a la necesidad del otro, el otro no es una persona. El otro puede ser una persona, puede ser una lagartija o puede ser un árbol. Porque el árbol, vos te das cuenta por ahí que necesita que le metas agua. O el árbol por ahí necesita que lo podes, por decirte algo al azar. O como plantean algunas comunidades mapuche, que los árboles no se los tienen que estar tocando. Es común que los exactamente, exactamente. Que los toquen, y para la comunidad mapuche estar tocando los árboles es estar afectándolos. Entonces, exacto. Es observarlo y no tocarlo. A mí me parece que había alguien que había levantado la mano. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Norma, integro el grupo de investigación de NONI. Quería preguntar si hay algún ejemplo en la Argentina de una comunidad que tenga estos preconceptos para el desarrollo de la actividad turística y si la EPA tuvo sus frutos en este sentido. Bueno, también otra pregunta. Que para la EPA resulta totalmente interesante, porque la EPA nació de una pequeña comunidad, o mejor dicho, una pequeña sociedad que vive en un pueblito que se llama Mar del Tuyú. Yo fui exiliado político en el 76, me fui con mi familia a vivir a una casita, ir a orillas del mar, en Mar del Tuyú. Entonces, lo que sí puede contestar la EPA es
experiencias concretas, consecuencia de estas conceptualizaciones. Hoy creo que a alguno de los chicos les conté algo, que lo repito porque por esas perlitas que muestran el todo, ¿no? Puntos que muestran el todo. El turismo, como está planteado hoy, no es bienvenido. La actividad turística no le da la bienvenida a la EPA, ¿no? Más bien la rechaza. La EPA es la piedra en el zapato, pero en 40 años hemos avanzado bastante. Porque hay que, claro, si yo me pongo en mis tiempos biológicos y no avancé nada. Pero, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué hay otras generaciones? Entonces, lo importante, me parece, de la EPA en relación al turismo, es mostrar cómo ese adelantarse a la necesidad del otro, que es la solidaridad, se traslada a lo turístico, que es la hospitalidad. Solidaridad y hospitalidad son lo mismo. Adelantarse a la necesidad del otro. Y en ese sentido, en el territorio, como le llaman hoy, en el territorio, uno puede ver cómo las desigualdades se pueden, desde los conceptos de la EPA, se pueden enfrentar con bastante éxito. Tampoco es una palabra que me gusta, pero la uso. Fíjense ustedes una cosa. Muy en boga, ¿eh? Muy de estos tiempos. Los ricos debieran pagar más impuestos. El que es más rico tiene que pagar más que, ¿no? En una escala decreciente. Entonces hay toda una puja a ver si los ricos son atacados o no. Bueno, esa discusión la EPA la deja de lado. Y la EPA dice lo siguiente, con ejemplos, ahora voy a dar algunos. Si vos creas tejido social, en el tejido social se crean también compromisos diferentes, ¿no? Todos estamos muy juntitos, tejidos diferentes. Es una trama tan chiquita que por eso contiene porque es una trama muy chiquita. Yo le voy a contar algo que tiene que ver con lo solidario. Cuando armás una comunidad, aparece nítidamente, también en una sociedad, pero en una comunidad aparece más nítidamente las diferencias sociales, los ricos y los pobres. Ahora pasa lo siguiente, los dirigentes que han salido de la EPA, chicos que se han formado en la EPA con otros conceptos, son dirigentes que tienen claro quiénes son los ricos y por lo tanto, cuando hay que hacer algún trabajo para la comunidad, dicen, la plata siempre está, hay que ver quién la tiene. Pero el que la tiene, en general,
es alguien que supo amasar una fortuna, pero algo le faltó. La carencia espiritual que da el hecho de participar activamente como miembro de esa comunidad hace que esa plata, que quizá no le puede sacar el gobierno, se la saquen sus propios vecinos. Sí, di el ejemplo hoy de un hospital que necesita un resonador, y resulta que en esa sociedad hay gente que tiene plata de sobra para comprar ese resonador, y hay gente que por otro lado está vacía en el aspecto afectivo o espiritual. Y esa gente la plata la pone para cubrir ese déficit en el campo de lo espiritual o lo afectivo. Yo no sé cómo estamos con el tiempo, porque... Estamos llegando. No sé si tienen, porque algunos se tienen la clase. Sí. No sé si se contestó la pregunta tuya. Sí, el tema de las redes, por ahí, como si se repensaba otro tipo de utilización. Porque como herramienta, independientemente de cómo se lo usa, es fantástico. Lo que pasa es que el hombre solidario garantiza la buena utilización de la red. El hombre solidario garantiza la buena utilización del teléfono. Garantiza la buena utilización de la tecnología. El que no es solidario no lo entiende y entonces la usa mal. Por eso la EPA dice, bueno, las redes sociales no son nuestras, este es un mundo que tiene un sistema que se llama capitalismo, esto es así, y bueno, ahí está, está ahí y no hay que voltearla, no hay que hacerse la idea de que, bueno, vamos a luchar contra la red social, sino vamos a usarla de la mejor manera. Pero para eso tenemos que mejorar nosotros como seres humanos. ¿Cómo estás, Jorge? Me resultó interesante lo que dijiste acerca de la pregunta que hiciste de si somos felices, ¿no? Y bueno, me parece súper interesante también empezar en esto que vos decís de la rigurosidad de las palabras, en la utilización de las palabras. Eso cuando hablamos de la felicidad como algo utópico, ¿no? Como algo quizás inalcanzable, la cajita feliz, somos felices, tomamos X marcas y nos vestimos de determinadas formas. Entonces pensaba en esto de este paralelismo entre felicidad y solidaridad, que quizás hace la solidaridad venida del tejido social, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cuántos conceptos quizás se puedan deconstruir si empezamos a mirarlos desde la sociedad como tejido social, ¿no? ¿Cuántas palabras podemos llegar a deconstruir y armar quizás nuevos conceptos que nos lleven a otras acciones, ¿no? En esto de, bueno, ¿qué tan feliz soy? Y bueno, es una pregunta compleja, pero no sé si tiene un resultado o va a tener el resultado que esperamos, ¿no? Porque quizás en el medio se la frustración y un montón de cosas más. Pero bueno, nada, pensaba en esto, en el paralelismo entre felicidad y solidaridad, y qué rico, qué enriquecedor podría ser empezar a mirar y a crear conceptos desde el tejido social o pensando las cosas como comunidad. Eso está bueno. Está bien además, chao. Está bien lo que planteas, porque, fíjense, en este momento la EPA lo que está proponiendo es escribir un libro, pero que tenga autores múltiples. Por ejemplo, las distintas universidades, las distintas carreras, porque acá hay un entrelazamiento, eso de la transversalidad, hace que, y hay gente que te dice, y lo que dice la EPA sirve para todo, ¿no? Tiene que ver con lo que vos decís, en el sentido
de que a lo mejor de una manera modesta, de una manera humilde, está poniendo el dedo donde hay que ponerlo. Es nada más que eso. Por eso digo, es un trabajo de generaciones. Lo que planteo yo hoy es, como final de esta etapa, o de este ciclo, vamos a llamarle, hacer un libro, escribir un libro y tener la capacidad, para lo cual tenemos que tener la capacidad de armar un tejido. Para escribir ese libro que tenemos que hacer entre todos, tenemos que armar un tejido, que es la primera tarea. Y hoy, justamente, la tecnología lo permite. Hoy la tecnología permite que el libro tenga autores múltiples. Entonces, hay cosas que parecen utópicas, hay gente que reniega mucho de la tecnología. Alberto Einstein dijo hace 100 años que el día que las sociedades estén dominadas por la tecnología, iban a ser sociedades de imbéciles, ¿no? Bueno, yo creo que el gran desafío nuestro es no ser sociedades de imbéciles, que la tecnología no nos domine. Por eso digo que la EPA de ninguna manera cuestiona la red social, de ninguna manera. Hay que saber usarla. Pero el hombre, ese hombre indefenso que somos, hombre, mujer, esa indefensión hace que utilicemos mal la tecnología. Hay una relación directa entre ser un tejido social usando tecnología y sociedad de individuos aislados mal usando tecnología. No sé si quedó más o menos. Buenas. Ahí está. Buenas. Sí, volviendo a lo que habías preguntado hace un rato, que era lo de la solidaridad es dar afecto, y yo antes de que, bueno, que surgiera esta pregunta, me estaba preguntando que, claro, o sea, el adelantarse al otro y sin que, o sea, nosotros vemos la necesidad y nos adelantamos quizás, o sea, como la sociedad está tan así, o sea, tan red y tan superficial, como que cuesta, porque uno lo ve como, me están ayudando y vos decís, ¿por qué me está ayudando? O sea, como es, o sea, la cabeza y cómo nos manejamos hoy en día como sociedad. Bueno, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, que no hay un tejido social, que somos todos individuos, y que es raro que el otro me quiera ayudar. Como que por ahí. Claro, es más, cuando el otro te quiere ayudar, estás pensando que algo te va a pedir, o que hay un intercambio. En el tejido no hay intercambio por su propia esencia, ¿no? Por eso yo digo, hay que ser riguroso cuando se habla de todo, ¿no? Pero en este caso de, bueno, ¿qué es la solidaridad? La solidaridad es la capacidad que todos tenemos de adelantarnos a la necesidad del otro. El otro no se limita a los seres humanos. Esa es una conceptualización. Ahí hay afecto, ahí hay buena utilización o mejor utilización de la tecnología. Cuando empezás a mirarlo, no sé qué pensás, David, vos de esto, porque te veo pensativo ahí. Yo creo que cambia el paradigma, pero necesitas muchos años para que eso cambie. Y el chico que estaba acá adelante, no le contesté, Fernando, él hizo una pregunta muy interesante y tiene respuesta, necesitaríamos hacer 10 talleres más para focalizarnos
¿no? En acciones concretas, como les decía hoy, cómo la cercanía, el estar apretado con el otro, muestra la necesidad colectiva, ¿no? Muestra necesidad colectiva. Y entonces aparece el resonador, entonces aparece el aula para el jardín de infantes, entonces aparecen un montón de construcciones que pueden ser culturales o de cualquier tipo, consecuencia de que estamos pensando en términos colectivos. Bueno, espero, es muy cortito esto. Hay gente, hay egresadas de la carrera de guía que nos están observando o están mirando la charla desde Río Turbio, desde la Dirección de Turismo o el área de turismo desde Río Turbio, como también desde el Chañar, y son los que me han ido marcando, mandando mensajitos, así que desde Mendoza y desde Puerto Madryn también están mirando la charla, así que no somos los únicos. Bueno, yo le agradezco al CETRIP, que me vinculo, en realidad me vinculo con bastantes de ustedes, unos cuantos, con Juan Cruz. Juan Cruz, vos querías hacer una pregunta hoy y... No, en realidad ya fue respondida porque estamos hablando del tema de la felicidad y... Está bien. Ya quedó cerrado. Yo quiero agradecerle a todos ustedes por haberme aguantado un rato y especialmente al CETRIP, porque me parece que están en el camino, es un camino difícil porque es disruptivo. Cualquier camino disruptivo es difícil. No hay que asustarse por eso. Yo hace 40 años que vengo peleando y hay cosas que se logran, muchas cosas. Quizá no tanto en el campo del turismo, también en el campo del turismo, pero en la vida cotidiana la cosa es más justa. Yo siempre hablo de lo justo. El ejemplo que dimos hoy del fútbol, lo justo. A ver, ¿qué es lo justo? ¿Cuál es el mayor flagelo del mundo hoy? ¿Cuál es? A ver, ¿ustedes tienen claro cuál es el mayor flagelo? El hambre. El hambre. Así de sencillo. Pero bueno, yo les agradezco mucho. El tiempo ha concluido y espero encontrarnos con algunos de ustedes, los que quieran participar del libro. Vamos a usar la tecnología como pensamos que se debe usar. Entonces, el libro va a tener como autores a personas que armaron una célula de tejido social. Es una célula. Bueno, muchas gracias. Lo tiene que leer y comentar para que se lo escriba. Porque hay uno, les muestro, que es símbolo de nuestra universidad. Aquí. Además, en esta semana, memoria, verdad y justicia. ¡Uy, qué maravilla! El libro de Noemí Labrune, que es doctora honoris causa de nuestra universidad, que falleció hace muy poco, es una gran luchadora
por los derechos humanos en general y por la memoria, la verdad y la justicia. Así que qué bueno, sí. qué bueno. Muy bueno, muy bueno. A Nora, sí, yo se lo dije a Facundo. Lo voy a leer. Comentármelos. Exacto, exacto. Y a Nora Cortiñas la conozco personalmente. Sí, por eso, ella es una gran referente que trabajó desde la época de la dictadura, perteneció a la UBA, y ahí está don Jaime de Nevares, con muy quien bueno. trabajó. Esto es parte de los expedientes de los juicios de la escuelita que se llevaron acá adelante en el... Muchas gracias a todos, todas y todes, porque esta universidad es una universidad con identidad de género. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Tengan en cuenta que el taller de la EPA es un taller que ocupa 2 horas, 3 veces por semana, y todos los temas que van apareciendo se debaten en horizontal y se trata de dejamos de lado eso de la municipalidad, ese concepto de vayamos a la municipalidad. Justamente estas personas, bueno, no importa, estas personas están acostumbradas, cuando hay un problema, a ir a la municipalidad. Estas personas, en gran medida, se hacen fuertes y cuando van a pedir algo, van con un cuerpo sólido y siempre obtienen resultados. No va uno a pedir una chapa, otro, ¿no? Esta es nuestra comunidad, intendente. Hay una diferencia. Así es. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias. Bueno. Muy bueno, la verdad, muchas gracias. Estoy muy contento. Las ideas están muy bien.